Bueno, vamos a entrar a la enseñanza el día de hoy. Estamos viendo una serie que tiene como título Elecciones, y durante algunas semanas estuvimos viendo elecciones de vida, cómo elegir entre lo bueno y lo malo, o cómo elegir entre lo bueno y lo mejor, y otro tipo de elecciones. En las últimas 2 semanas estuvimos viendo el poder que hay en la iglesia de Cristo, y cómo cuando se trata del cambio de un país o el cambio de una cultura tiene mucho que ver con la iglesia. El día de hoy yo le puse como título la enseñanza: en los pinos como en el cielo. Hasta Chile, ¿va? Yo sé que te puedes acordar a qué hace referencia, pero este título hace referencia a que queremos y deseamos que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y esto hace también referencia a lo que estamos viviendo como México. Estamos en un proceso de elecciones políticas, de elecciones de presidente, y queremos y anhelamos que la voluntad de Dios se haga en nuestro país, y a esto hace referencia. Y quiero leerte un versículo que es el que respalda esta misma frase. Te lo sabes de memoria. Mateo 6:10 dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Te lo sabes? ¿Qué? En la tierra como en el cielo. Lo lees conmigo. Dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando analizamos la oración del Padre Nuestro, lo que nos arroja el Padre Nuestro es una estructura de las oraciones más importantes que tú y yo debemos hacer. En el Padre Nuestro nos da mucho norte y nos orienta mucho hacia cómo orar. Es una estructura de oración. Y me llama mucho la atención cómo Jesús le da una gran prioridad al hecho de pedir que el reino de Dios venga, que el reino de Dios se acerque y que se haga así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y si alguien te pregunta ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios es un país que encuentra su sede en el cielo, obviamente. Su presidente se llama Jesucristo, pero el reino de Dios está en todo lugar donde se hace la voluntad del Rey Jesús. ¿Ok? El reino de Dios puede estar en tu casa, puede estar en tu vida, puede estar en una ciudad, siempre y cuando en ese lugar se haga la voluntad del Rey Jesús, o sea, del presidente de esta nación. Y de eso voy a hablarte. Voy a hablarte del reino de Dios, y voy a hablarte de la cultura del reino de Dios y de la voluntad de Dios, que son tres cosas que siempre van combinadas. Lo acabamos de leer: venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa eso? Que Dios haga su voluntad en nosotros. Eso es que venga el reino de Dios hacia nosotros. Quiero reafirmar algunas ideas que hemos visto anteriormente acerca de la iglesia. Muchachos, la iglesia es el organismo más poderoso sobre la tierra. ¿Estás escuchando bien? La iglesia es el organismo más poderoso sobre la tierra. La iglesia tiene la facultad de liberar la voluntad de Dios. La iglesia tiene la facultad de atar o desatar en la tierra y que eso mismo pase en el cielo. La iglesia tiene la facultad de ejercer el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y la iglesia es la única que tiene el poder de cambiar la historia del hombre. Es la única que tiene el poder de cambiar la historia de un país. Y es por el poder que Dios le otorgó a la iglesia. Dios todo lo que hace en el mundo lo hace a través de su iglesia, ¿ok? Y su iglesia pues es su cuerpo, y todo lo que Dios ejecuta en este mundo lo hace a través de su iglesia. Otra cosa que quiero aclararte es que no todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. Porque a veces decimos, bueno, hay guerras y hay hambre y hay, no sé, hay destrucción, y hay gente que se atreve a decir, es que la soberana voluntad de Dios. No es cierto. Eso no es la voluntad de Dios. Dios nunca soñó guerra para el hombre, enfermedad, sufrimiento, jamás, jamás. En algún momento te lo enseñé: adjudicarle maldad a Dios es blasfemar también. Es decir que Dios es malo, es blasfemar. Si todo lo que Él ha hecho es hacernos bien, bendecirnos, restaurarnos, y Él está desesperado por ejecutar su voluntad, pero su voluntad no se hace válida hasta que sus hijos, hasta que su iglesia la ejecuta o la hace un hecho en la tierra. Entonces, si vemos que todo esto no es voluntad de Dios, para que eso cambie, necesita haber personas como tú y como yo que querramos cumplir los sueños de Dios en la tierra. ¿Ok? Hay muchos organismos, muchachos, y muy buenos organismos que luchan con el hambre en el mundo, contra el hambre.
que luchan, no sé, contra la discriminación. Hay tantos organismos sociales que hacen un gran trabajo, pero otra vez, no hay organismo más poderoso que la iglesia. Porque las personas que actúan en favor de la sociedad lo hacen en un plano natural. Y su impacto solamente es en un plano natural. Pero la iglesia, el impacto que tiene sobre la sociedad es un impacto que trasciende aún más allá de lo natural, trasciende a lo espiritual. Y es tan fuerte la acción de la iglesia que la iglesia tiene el poder de bendecir a todas las naciones de la tierra. Y te lo quiero leer. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas las naciones de la tierra. O sea, sin excepción, en la promesa que Dios nos dio como iglesia, todas las naciones serán benditas. Y luego dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Otra vez, la voluntad de Dios, muchachos, es bendecir ¿a cuántas naciones? A todas las naciones de la tierra. Esa siempre ha sido su voluntad, ese siempre ha sido su sueño. Y a través de las promesas que Dios le dio a su iglesia, a través de esas promesas es como son bendecidas todas las familias, todas las personas y todas las naciones de la tierra. Mira, cuando obedecemos en cada área o en cada esfera social, el impacto o el poder que se genera en lo espiritual y en lo social, en lo humano, es algo sumamente trascendente. Porque trabajamos con un poder sobrenatural. Y te explico. Te lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero afirmarlo hoy. Cuando comúnmente los seres humanos se meten con nuestro dinero y se meten con nuestra vida. O sea, sacamos las garras cuando alguien quiere tocar nuestras finanzas. Y fíjate, cuando tú como hijo de Dios obedeces, porque es lo que leímos ahí, o sea, Dios puso una cláusula en la bendición que le dio a Abraham y le dijo: en la promesa que te doy serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Texto, ¿por qué? Porque obedeciste. Yo quiero que tomemos esa palabra. Ahí va. Un hijo de Dios obedece y trae de sus finanzas al reino de Dios, y el reino de Dios avanza. ¿Ok? Como tú obedeciste, Dios hace, no quiero usar la palabra obliga, pero Dios tiene que bendecir la empresa donde tú trabajas. ¿Sí me explico? O sea, como tú obedeciste, Él te tiene que bendecir a ti porque es su promesa y Él cumple su promesa. Pero para bendecirte a ti, tiene que bendecir la empresa donde trabajas. Tiene que bendecir al jefe para el que trabajas. Tiene que bendecir a los proveedores los proveedores de la empresa donde tú trabajas. Dios bendice el súper donde tú consumes. Dios bendice al médico que te atiende. Dios bendice a toda tu región, aún a los agricultores porque tú consumes de esa agricultura, aún a los, no sé, a tanta gente que está involucrada en un panorama económico o en una actividad económica porque un hijo de Dios decidió obedecer. ¿Ok? Dios quiere bendecirnos, muchachos, pero hasta que la iglesia obedece, esa bendición se hace palpable. Y eso lo podemos ver en todas las situaciones. A lo mejor a ti y a mí se nos hace muy simple la amabilidad, o se nos hace muy simple la generosidad, o se nos hace muy simple, no sé, la solidaridad, la hermandad y tantas cosas que podemos desarrollar como personas. Pero cuando un hijo de Dios lo hace porque es la cultura del cielo, lo hace por obediencia al reino de Dios, ese simple acto de ser amable con la cajera que te volteó la cara, de ser amable con la persona que te atendió mal en el banco, de ser amable con el que se te metió sin poner direccional, de ser amable con personas que no se merecen, ese simple acto de un hijo de Dios tiene una trascendencia en lo social y en lo espiritual que no te imaginas. No tienes idea, es como una explosión. ¿Nunca has visto explotar la bomba atómica? Que es así y se va expandiendo, y algo así son las acciones que un hijo de Dios realiza. Fíjate, yo estaba leyendo el contexto del versículo que te acabo de leer, el contexto de Génesis 22:18, y me encontré con algo hermoso, porque Dios le está reconociendo a Abraham que Abraham fue capaz de sacrificar a su propio hijo. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: es que no me rehusaste ni a tu único hijo. ¿Cómo no te voy a bendecir? ¿Cómo no voy a bendecir en ti a todas las familias de la tierra si me obedeciste? Claro que lo voy a hacer, pero porque Abraham obedeció. Y fíjate, Dios le había dicho primero a Abraham: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham lo creyó.
no podía tener hijos, su esposa era estéril. Cuando Abraham tenía más de 100 años cuando tuvo a Isaac, y todavía tiene a Isaac, y a los años Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. What? O sea, ¿qué onda con Dios? Pues primero me dices que vas a ser una nación grande de mí, luego haces el milagro de que mi esposa sea mamá y yo papá, y luego me pides al hijo. Pero ¿sabes qué? Abraham le dijo: sí, porque tú eres primero. Sí, lo amo mucho a mi hijo, pero tú eres primero. Cuando leemos la historia de Abraham, a mí me impresiona que cuando Abraham iba con el muchacho y lo iba a sacrificar, ¿sabes qué llevaba en su mente? Lo voy a matar, pero Dios lo va a resucitar. Fíjate la fe de ese hombre. Sí, lo voy a obedecer, pero él es tan poderoso que lo va a resucitar. O sea, Abraham sabía de qué se trataba esto. Abraham conocía a Dios, sabía que Dios no le iba a pedir algo que no le iba, para no darle algo mejor. Y cuando Abraham ata al niño y está a punto de matarlo, baja un ángel y le detiene la mano. Le dice: tranquilo, ya, Dios se agrada de tu corazón, porque obedeciste la voz de Dios. Fíjate, la obediencia de uno solo, la obediencia de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, nos alcanza hasta el día de hoy. A los mexicanos estamos incluidos en eso de todas las naciones serán benditas, en la obediencia de un hombre. Si tú y yo como iglesia queremos bendecir a todas las naciones, necesitamos empezar con una palabra. Esa es obediencia. Y es una palabra complicada, porque Dios no te va a pedir ciertas cosas de tu vida. Él te va a pedir todo. Esto no significa que tú dejes de trabajar, esto no significa que tú dejes de, de generar recursos, eso no significa que no estudies. Lo que sí significa es que Dios quiere ser el primer lugar de tu vida. Lo que sí significa es que Dios quiere que pongas en primer lugar su reino, porque si Dios no es tu primer lugar y si el reino de Dios no es tu prioridad, tu vida nunca va a funcionar. La vida no funciona hasta que Dios es el primer lugar. Eso de que si tienes a Dios lo tienes todo, quiero decirlo de otra manera. O sea, sí es así, pero quiero decirlo de otra manera. Si Dios es tu primer lugar, lo tienes todo. Porque hay mucha gente que tiene a Dios en su vida y le faltan tantas cosas, y a veces llegan a ser tan miserables. Creen en Dios, pero no han rendido su vida. Creyeron en la gracia y ahí se quedaron. No rindieron todo. Creyeron en la promesa, pero no hubo obediencia. Dios te lo va a pedir todo, porque a través de ti es donde las familias y las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso yo como pastor estoy obsesionado con que tú alcances todo tu potencial, porque entre más potencial alcances tú, más familias son bendecidas, más naciones son bendecidas. Cuando la iglesia se levanta, el rumbo de la humanidad cambia. Cuando la iglesia se levanta, la historia cambia. No es por un presidente. Tú puedes votar por quien sea de los cuatro, quien sea, ninguno de ellos va a cambiar esta nación. Ninguno, por más que lo defiendas, ninguno de ellos va a cambiar esta nación. El único organismo capaz de cambiar una nación, capaz de cambiar la historia humana, es la iglesia de Cristo. Pero para que eso ocurra, para que esa promesa se cumpla, la iglesia debe obedecer, debe dejarlo todo. Otra vez, no significa que dejes de trabajar, no. Significa que Él sea el primer lugar. Mira, la Biblia dice que Dios te dio una medida de fe. Vamos a darle a esta medida de fe 100%, ¿sí? O sea, te dio un 100% de fe. A todos los seres humanos Dios nos dio una medida de fe, 100%. Y el ser humano erróneamente y envuelto en el sistema del mundo empieza a repartir pedazos de su 100% de fe. Te explico. Tiene poquitos ahorros y le da el 10% de su fe a esos ahorros, entonces ya se queda con el 90%. Tiene una carrera, le da otro 10% de confianza a eso y de fe a eso. Tiene una maestría y le pone eso. Tiene una casa y le pone confianza a la casa. Empiézale a sumar a todo eso, y entonces el ser humano empieza a repartir su fe, y cuando llega a Dios se da cuenta que le queda solo un porcentaje de esa fe, 10, 20, 30, el que tú le quieras poner. Y venimos y le decimos: Dios, confío en ti, pero en un 30%. Es que todo mi otro 70% está puesto en muchas cosas de la tierra.
Dios no quiere tu 30%. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando me refiero sin fe es sin el 100% de tu fe. Es imposible agradar a Dios. Porque cuando tú pones el 100% de tu fe en Él, Él se encarga de ti. Él es riquísimo, Él te da todo lo que necesitas. Él guía tus pasos, Él abre camino, te muestra su favor, te sana, te restaura, te prospera. Cuando pones el 100% de tu fe en Él. Todo lo demás, muchachos, se tambalea, se acaba, se cae. Él no. Cuando tú crees en Él, Él cumple su palabra. Cuando tú crees en Él es cuando Él hace efectiva su promesa. Pero cuando pones el 100% de tu fe en Él. Queremos cambiar al mundo. Yo quiero cambiar al mundo. Yo quiero cambiar la historia del hombre a través de las promesas que Dios nos dio y a través del poder que Él nos dio. Pero yo sé que necesito dar el 100% de mi fe. El 100% de mi confianza debe estar sí o sí depositada en Jesús. Dice Isaías 6:2, y sigo con este tema. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Ahorita estamos viviendo algo de lo que dice Isaías. A donde voltees hay oscuridad. Cuando se trata de familias, oscuridad, divorcio, desintegración familiar, abandono. Acaban de legalizar el divorcio en algunos países de Latinoamérica y todavía lo celebran. O sea, ¿qué tan frío debe estar el amor de una mamá? ¿Qué tan frío debe estar el corazón de una mujer que no le importe? Que no le importe. Bajo cualquier circunstancia, eso no está bien visto delante de Dios. Y lo puedo decir públicamente. El aborto de ninguna manera es la voluntad de Dios y de ninguna manera lo podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque es matar, porque es eso, y a Dios no le gusta eso. Pero esta oscuridad la podemos ver en muchos aspectos de nuestra sociedad, no solamente familiar, pero también lo vemos en la política, muchachos. Lo vemos aún en situaciones de arte, que a mí me impresiona cómo ahora escuchas la radio y el 90-95% de las canciones, lo voy a decir con mucho respeto, pero es música basura, que denigra a la mujer. Aún lo escuchas musicalmente y es un programa de computadora el que hace todo. Y la juventud o la generación fascinada con música hueca, fascinada con música que no tiene sentido, fascinada con eso. Otra vez, hay un oscurantismo aún en las artes, en muchos aspectos de la sociedad. Pero igual el profeta Isaías dice: pero sobre los hijos de Dios será vista la luz de Dios, la luz del Señor. Sobre la iglesia se va a poder contemplar la gloria de Dios. ¿Y sabes qué es la gloria de Dios? Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está hablando de la belleza de Dios, del esplendor, de lo hermoso, de todo lo que Él crea. Cuando hablamos de belleza, hablamos de arte, hablamos de familia, hablamos de orden, de simetría, de limpieza. De eso estamos hablando cuando hablamos de belleza. Y otra vez, es impresionante cómo vivimos una etapa oscura. Y quiero leerte qué significa oscurantismo. Ya vivimos una etapa así, pero yo veo hoy que socialmente y culturalmente la estamos viviendo también. Dice: es una actitud contraria a la difusión de la cultura en la sociedad. Te voy a leer otros que no van a estar en pantalla. Oscurantismo también es la extrema oposición a la expansión y divulgación del progreso y el conocimiento. Ahora quieren taparnos los ojos a la sociedad, que no te des cuenta de nada, que no te des cuenta de lo que realmente está pasando en el mundo. Oscurantismo también es la extrema oposición a que una cultura no se manifieste en todas las clases, o sea, solamente unos. También el oscurantismo es defender ideas, posturas o conductas irracionales, absurdas, comúnmente asociadas con la religión. Te he dicho tantas veces todo el daño que la religión nos ha hecho, todo el daño tan terrible que la religión nos ha hecho, porque cuando hablamos de cultura,
hablamos de culto. Culto y cultura es la misma palabra. La cultura de un país se define por sus prácticas espirituales. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué pasa aquí el 12 de diciembre en México? ¿Qué pasa? Se paraliza México. ¿Qué pasa el 1 y 2 de noviembre? ¿Qué pasa? Sí, o sea, tú sabes qué pasa en México y toda la revolución que ocurre en nuestro país. Te puedo hablar de qué pasa el 25 de diciembre, qué pasa el 6 de enero y qué pasa en muchos aspectos de nuestra sociedad, y todo se rige por sus prácticas espirituales o sus prácticas religiosas. Hace tiempo me encontré con una frase, yo no sabía qué significaba, pero a lo mejor algunos de ustedes sí. ¿Qué significa la frase Guadalupe Reyes? ¿Qué significa? ¿Qué significa la frase Guadalupe Reyes? Guadalupe Reyes tiene que ver con dos festividades religiosas de nuestro país, pero tiene que ver con semanas y semanas de fiesta, donde no paras de tomar todos los días. Otra vez, prácticas espirituales infundidas en la cultura, pero de una mala manera, porque hay cultura rica y hay cultura pobre. Y México, lo voy a decir con mucho respeto, yo amo mi país, yo estoy aquí, hago iglesia porque quiero ver a mi país transformado, pero México tiene una cultura muy, muy pobre. Una cultura muy pobre. La gente no lee, la gente, lo voy a decir también con mucho respeto, no es educada, es sucia, no le importa estacionarse en lugares donde no debe estacionarse. No le importa cambiarse de carril sin direccional o no respetar los límites de velocidad. Muchos de nosotros vamos a Estados Unidos y somos otros. O sea, cruzamos y bájale a la música de banda y ponte el cinturón y niños no griten y no sé qué. Nomás pasamos una miserable raya y ya somos otras personas. Y qué casualidad que vamos a lugares como Estados Unidos y vemos la belleza. Otra vez, pues, el reflejo de la cultura. ¿Tú crees que eso es casualidad? Claro que no. Una vez mi abuela iba con nosotros y estábamos viajando a Estados Unidos y le dije, abuela, todo esto era de nosotros. Y luego mi abuela dijo, mira nomás, se quedaron con lo mejor. Y ellos, sí, abuela, pero pues hace cientos de años de eso. ¿Sí? La cultura crea belleza, pero lo que tú ves es el reflejo de lo que hay acá. Y cuando vemos a México, muchas veces no vemos belleza, no vemos esa cultura rica de la que queremos ver o de la que esperamos ver. Quiero ponerte un pequeño video antes de seguir con esto. Ponle mucha atención, el video habla de lo mismo. Entonces, adelante, muchachos. Va a pasar el día en el que por fin tengamos a un presidente como el que soñamos. Honesto, congruente, tolerante, austero, preparado, justo, carismático y capaz. Una mezcla de Benito Juárez con Lázaro Cárdenas, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y el Dalai Lama. Ese día los ciudadanos vamos a dejar de ser intolerantes, corruptos, violentos. Ese día vamos a dejar de comprar celulares robados. Vamos a dejar de violentar a las mujeres. Vamos a dejar de discriminar. Vamos a dejar de estacionarnos en lugares para personas con discapacidad. No, ni Trudeau, ni Macron, ni Obama juntos podrían con una sociedad que se niega sistemáticamente a asumir gran parte de la responsabilidad que tiene en todo este caos en el que vivimos. Que lo haga otro, para eso lo elegimos, pero ni siquiera el día que les toca salen a votar. ¿Cómo le haría, por ejemplo, López Obrador para convencerte a ti, narcomenudista, a ti, ladrón, a ti que golpeas a tu esposa y a tus hijos, a ti que te pasas los altos o a ti que discriminas para que dejes de hacerlo? Si les bastara con el ejemplo de un solo hombre para seguir sus pasos, todos sus seguidores serían como él, pero no. La mayoría busca que llegue al poder a alguien que haga por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos, acabar con la corrupción, la violencia, la impunidad y todos los vicios de esta sociedad, pero en los bueyes de mi compadre. Que a mí, que me cuelgo de la luz, que me apropio de la calle, que me robo hasta el papel de baño de la oficina, que ni me toquen. Porque muchos mexicanos son así, quieren que nadie se meta en la fila, pero ellos lo hacen. Quieren que no haya corrupción, pero dan mordida para evitar el alcoholímetro o las multas. Nadie quiere que le roben, pero compran robado y piratería y cree que no está haciendo nada malo. ¿Qué es lo que en realidad estamos buscando entonces? ¿Un presidente, un salvador o un monigote que gobierne para echarle la culpa hasta de que se inundan las calles por la basura que tiramos? Solo hay una persona que puede cambiar este país. Esa persona eres tú, pero igual y no quieres porque te gusta vivir así, ¿o no? Solamente
solamente voy a decir una cosa. ¡Pum! La cultura de México, muchachos, debe cambiar. Y la cultura no cambia a menos que las prácticas espirituales de un país cambien. Mientras México siga teniendo una identidad religiosa de pobreza, de orfandad, una mentalidad de víctima, las cosas nunca van a cambiar. ¿Por qué me tengo que fregar al otro? Porque siento que alguien me fregó a mí, porque me creo víctima. Y cuando nos creemos víctimas, toda la gente a nuestro alrededor son verdugos. Y no es porque ellos te quieran hacer daño, sino porque como tú tienes identidad de víctima, a ti todos te desprecian, a ti todos te hacen daño, a ti todos te humillan, y entonces tú respondes agresivamente. Tú humillas primero, tú eres agresivo, tú primero pisoteas. Otra vez, por una cultura pobre y por una cultura débil. Lo digo y lo vuelvo a repetir: ningún presidente va a cambiar este país, ningún partido político, nadie, ni un independiente, nadie va a cambiar este país, solamente la iglesia de Cristo. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, muchachos. A veces decimos, Dios es la respuesta, sí, pero mientras la iglesia no haga lo que tiene que hacer, la respuesta se queda sin que nadie la conozca. Cuando la iglesia se levanta es cuando las cosas cambian. La cultura de México es tan pobre que somos intolerantes hacia las demás personas. No nos respetamos. Hay una impunidad tremenda. Las personas pasan por encima de la ley. Hay tranza sobre tranza. No hay hermandad. Si mi vecino está más fregado que yo, mejor. Si en mi empresa tengo que hablar mal de alguien y pisotearlo para yo subir y quedar bien con mi jefe, lo voy a hacer. Si me le meto a alguien, me siento victorioso. Si hago una trampa, siento que gané algo. Si robo sin que se den cuenta, también siento algo bueno. Otra vez, tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con esa cultura pobre que existe en México. Hay una cultura, muchachos, que está por encima de todas las culturas. Y esa cultura es la cultura del reino de Dios. Si tú y yo podemos admirar la cultura de Estados Unidos, la cultura de Nueva Zelanda, wow, la cultura de Japón, o sea, son culturas que a mí, yo las admiro mucho, su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas. Hay una cultura que está por encima de todas las culturas humanas, y es la cultura del reino de los cielos. Es la cultura del reino de Dios, es una cultura perfecta. Y esa cultura es la única capaz de destruir la mentalidad de pobreza. Porque la mentalidad de pobreza es lo que más genera una cultura pobre. ¿Y cómo se caracteriza una mentalidad de pobreza? Primero, identidad de víctima, te lo decía hace un momento. Tenemos identidad de orfandad, de abandono y de pobreza. Y esto se refleja en algunas actitudes. Primero, queremos que alguien más nos solucione los problemas. No tomamos nuestra responsabilidad, lo veíamos en el video. Eso es identidad de víctima e identidad de pobreza. Alguien más tiene la culpa de mi desgracia. Si pasa algo en mi vida, no, yo no fui. Fue mi papá, es que él no hizo bien las cosas. O fue mi mamá, o fue el gobierno, o fue el pastor, y hasta fue Dios. Otra vez, mentalidad de pobreza, mentalidad de orfandad, mentalidad de víctima. Un hijo de Dios no puede tener esa mentalidad. Dice la Biblia que en nosotros se nos fue puesta la mente de Cristo, y utiliza esa palabra, la mente de Cristo, y eso significa la forma de pensar de Cristo. La forma en la que Él pensaba la hacía actuar como Él actuaba. Por eso podía amar como amaba y servir de esa manera y dar su vida en la cruz, porque acá no tenía complejos, porque acá no tenía que fregarse a nadie, porque acá no tenía que hacer trampa, porque Él sabía quién era. Esa identidad viene del reino de los cielos, y esa identidad es la que nos hace cambiar de conducta. Si un mexicano, un buen mexicano, no debería de estacionarse en un lugar para discapacitados, menos un hijo de Dios. Si un mexicano honorable tendría que pagar sus impuestos, respetar los límites de velocidad y no dar mordida, un hijo de Dios mucho, mucho, mucho más que eso. Nadie te tendría que ver para que te cruzaras o no el semáforo en rojo. Eres porque eres hijo de Dios. Esto es lo que soy. Nadie me tiene que ver y nadie me tiene que obligar. Soy un hijo de Dios. Soy ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto hago bien las cosas. Por lo tanto no hablo mal de nadie. Por lo tanto amo a las personas. Por lo tanto sirvo a las personas, aunque ellos no lo hagan. Es que yo soy diferente.
He vivido en muchas casas antes de casarme, pero ahora de casado esa es mi tercer casa en la que vivimos, de renta. Y he tenido vecinos de todo, muchachos. Buenos, malos, desgraciados, peores, de todo, de esos que tienen la música hasta las 3, 4 de la mañana todos los días, de todo tipo de vecinos. Y no te imaginas cuántas veces he querido ir y, bueno, hacerles de todo, ¿verdad? Pero yo tengo una frase para mí que me repito todos los días: yo soy diferente, yo soy hijo de Dios. Si alguien me trata sin amabilidad, yo soy amable. Si alguien es áspero conmigo, yo no, yo soy blando, yo soy noble con esas personas. Y cuando leemos los frutos del Espíritu Santo, te das cuenta de la cultura del reino de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia, paciencia, amabilidad, confianza, mansedumbre, dominio propio. Esa es la cultura del reino de Dios. El fruto del Espíritu es la cultura del reino de Dios. Y el fruto del Espíritu lo producen los verdaderos hijos de Dios. No quiero hacer una distinción hoy, pero tú y yo somos representantes de una cultura que está por encima de todo lo humano. Tú y yo somos representantes de una cultura que llegó a la tierra desde que Cristo puso un pie aquí. Y Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí entre ustedes. Cuando hablamos de mentalidad de pobreza, también podemos hablar de que el rico tuvo suerte, heredó algo, anda en algo chueco. Cuando vemos que alguien prospera, lo señalamos y somos súper envidiosos cuando a alguien le va bien. Cuando alguien tiene una identidad de hijo de Dios, ¿sabes qué hace cuando a otro le va bien? Lo celebra. Hace tiempo yo le mandaba mensajes a mis amigos pastores de la ciudad. 2 de mis amigos pastores jóvenes consiguieron un nuevo auditorio para sus congregaciones. Y les escribía y le decía: Abraham, te felicito. Si el reino de Dios avanza, es digno de celebrarse, porque somos el mismo equipo. Le mandaba mensaje al Piolín, al Andrés, y le decía: Andrés, felicidades, mi hijo, que encontraron un lugar nuevo. Si el reino de Dios avanza, es digno de celebrarse. Unos amigos míos acaban de abrir iglesia en Nogales, y de la misma manera, pero aún ni siquiera en la iglesia se da. Y estamos compitiendo unos con otros a ver quién es más grande, a ver quién hace las mejores cosas, a ver qué esto. Y somos un equipo. Somos un equipo que debe trabajar unido, debe trabajar junto, debe trabajar como un solo frente. Y en Adulam está ocurriendo eso. Quiero terminar con 2 versículos. Pero uno de ellos es uno de los que más me gusta, porque le da en la cabeza a la mentalidad de pobreza. Daniel 6:28 dice: y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Te puedes preguntar: bueno, ¿y por qué estamos leyendo ese versículo? Simple, porque Daniel fue esclavo. Daniel se lo trajeron de Israel, se lo trajeron a Babilonia como esclavo. Y dice la Biblia que siendo esclavo prosperó. Pero ¿sabes qué? Daniel se mantuvo en su fe. Daniel se mantuvo en su confianza, en su cultura. Le querían hacer comer algo que él no debía comer, y dijeron: no me debes de comer eso. Mejor dame comer de esto, porque esto es lo que le agrada a mi Dios. Aún en cosas tan simples. No me quiero vestir de esta manera, quiero vestirme de esta manera, porque esta manera es la que refleja el reino al que yo represento. Y Daniel se convirtió en una persona 10 veces mejor que todos los demás, a tal grado que Daniel llegó a ser gobernador en Babilonia. El mismo caso, el caso de José el soñador. José el soñador llega a Egipto como esclavo. Llega como esclavo de Potifar, lo meten a la cárcel injustamente, y él se mantiene en su fe en Dios. Él mantiene su cultura, él mantiene su identidad. ¿Y sabes cómo terminó? Siendo gobernante de Egipto. En México hay una frase que dice: no puedes llegar a altos mandos de gobierno sin ser corruptos. En la Biblia yo veo 2 casos, Daniel y José, que llegaron a ser gobernadores principales de sus naciones sin un acto de corrupción. Al contrario, siendo honestos y cuidando y guardando la cultura del reino, Dios los exaltó y los puso en un lugar de honor. Porque no se trata de nosotros, Él es quien manda. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que hace eso. Pero cuando tú y yo obedecemos la cultura, cuando tú y yo obedecemos lo que Él nos pide, porque Él nunca te va a pedir algo nada más porque sí.
Cuando Él nos pide algo es porque Él sabe que hay algo detrás de por medio. Él sabe que algo debe ocurrir. Por eso está pidiendo obediencia. Quiero terminar con 5 frases que nos van a ayudar mucho. Los músicos, si me pueden ayudar, por favor, a subir. Dicen así: no somos la víctima. Y quiero ir tumbando poco a poco estas ideas que tenemos. No somos la víctima. En Cristo somos más que vencedores. No somos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Fíjate, el que está por encima de todo, el más rico de todos, el que tiene recursos sin límites, es tu papá. No estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros siempre. No somos pobres. En Jesús lo tenemos todo. Y por último, y mi favorita de todas, el futuro es prometedor, porque Dios cumplirá cada una de sus promesas. No me importa quién vaya a ganar las elecciones, Él es mi rey. No me importa qué va a pasar con la economía en mi futuro, Él es mi proveedor. No sé si hay gente que augura algo malo para México, pero mi Dios prometió algo y lo va a cumplir. Y aunque la tierra esté llena de oscuridad, sobre nosotros, los hijos de Dios, será vista su gloria, su belleza, será vista su verdad. Y aunque el mundo colapse, los hijos de Dios nos vamos a mantener de pie, porque Él es nuestra fuente, porque de Él proviene todo lo que tenemos y todo lo que somos. Quiero leerte un último versículo que fue con el que Jesús empezó su ministerio. Dice Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y aquí vienen las promesas, para dar buenas nuevas a los pobres. En México, si no eres de abolengo, si no tienes una herencia, si no te dieron empresas, si no tienes cierto apellido, es muy difícil que prosperes. Pero la promesa que Jesús está dando es: vengo a dar buenas noticias a los pobres. En mi reino no hay gente fracasada. Si tú te atreves a obedecer en este reino y meterte en el reino de Dios, no hay futuros fracasados. Quiero seguir leyendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que los han lastimado en su identidad, que por ser mexicanos se sienten menos, que los mexicanos no sabemos hacer bien las cosas, que los mexicanos somos de determinada manera. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. También vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y sobre todo para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para mostrar su favor. Muchachos, en el mundo, en el sistema del mundo, tú puedes estudiar muy duro, tener una maestría, estudiar un doctorado, hacer muchas cosas, trabajar y trabajar y trabajar, y eso no significa que vayas a ser exitoso. Eso no significa, no te asegura que vayas a ser exitoso. Hay gente que no tiene estudios y es exitosa, y hay gente que tiene muchos estudios y lo siento, pero no son exitosos en el sistema del mundo, porque no tienen cierto carro, cierta casa, cierto lo que sea. Pero te tengo una muy buena noticia: aquellos que deciden dedicar su vida al reino de Dios, todos los llamados en el reino de Dios están destinados al éxito. No hay ni un solo llamado que termine en fracaso. No hay ningún solo ministerio que termine en fracaso. No hay ningún solo propósito que Dios le haya dado a un ser humano para que termine en derrota. Todos los llamados, todos los propósitos, todos los que eligen el camino del reino de Dios tienen un solo destino. ¿Sabes cuál es? Éxito. Éxito. El mundo no te puede prometer eso. El reino de Dios sí puede hacerlo. Y cuando vemos un panorama así, mi única respuesta es: yo quiero obedecer. Yo quiero entregarlo todo. Yo quiero dar todo de mí, porque tengo una sola vida y quiero que valga la pena, y quiero sembrarla en algo que perdure hasta la eternidad. Yo quiero hacer esto por el reino de Dios. Pero yo quiero ver a un México transformado. Yo quiero ver a un Hermosillo transformado, al mundo transformado, y que la gente diga: la iglesia de Cristo lo hizo. La iglesia de Cristo lo hizo.
No quiero que digan un presidente, un partido político, nada. La iglesia de Cristo se levantó. La iglesia de Cristo obedeció. La iglesia de Cristo lo dio todo y cambió el rumbo de la historia. Y míralos, prósperos, felices y con una esperanza de vida eterna, más allá de la terrenal. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.